y creo que es una parte fundamental poder comunicarnos, por eso es que hice mención a lo que a mí me tocaba, digamos, los medios, ya que soy un profesional de ello, ¿no? Rodrigo García es periodista, Sí. ¿sí? Está acoplando. Es periodista y además fuiste secretario de prensa en el primer tramo del gobierno de Urtubey, ¿verdad? Así es, sí. ¿Y te postulaste en qué línea? En la línea de primeros salteños, acompañando a Gustavo Sáenz, al gobernador de la provincia. Fue una decisión, un poco para contarte rápidamente, fui 3 veces electo concejal por la ciudad de Metán, en distintos periodos, muy joven el primero, año 93. ¿Muy joven cuántos años? 21 años. Ajá. Ahora tengo 56, 93-95 fue mi primer periodo, 2004 a 2007, con unos años de diferencia, digamos, los otros dos, ya la segunda, acumulado, exactamente. Una experiencia. Y siempre trabajando en los medios, que es mi tierra, hago el noticiero hace 35 años, 31 años en la ciudad de Metán, más los añitos que me tocó trabajar como periodista en Tucumán, lugar donde me formé. Y bueno, también tuve la posibilidad de ser secretario de prensa del gobierno de Urtubey, 2007, 2009 y un poquito más, y después fui secretario de Relaciones Institucionales. Y bueno, no es la primera vez que me presento a candidato a diputado, tengo algunas derrotas también en el lomo, así que bueno. Que te forja. El cuero político. Sí, por supuesto, es parte del juego. Exactamente, es o ganás o perder. Hay que aprender a ganar y a perder y no echarle la culpa a nadie, ¿no? Y durante las gestiones que ya viviste, ¿cómo te sentiste? Ante este nuevo desafío me refiero. Mira, siempre es algo distinto. Por supuesto que siendo concejal es muy práctico y muy directo el contacto con los vecinos, así que ahí hay otro tipo de relación, porque es mucho más fluida. El hecho de venir acá y ser funcionario y descubrir un montón de otras cosas que uno no lo conocía, sobre todo en la función, y conocer a muchos periodistas y cómo se trabajaba acá, de una forma distinta a lo que hacemos habitualmente en el interior, donde muchas veces suplimos los camarógrafos, los invitados, hacemos todo medio uno solo, porque la realidad económica es así. Fue, creo, una muy buena experiencia y un pasaje interesante en mi vida, de la cual, digamos, he tenido que retomarla por una cuestión familiar específicamente, pero bueno, siempre vinculado al mundo de la política. Me atrae mucho vivir con esta dicotomía, ¿no? De ser político y también proclamar la independencia periodística. Bueno, hay que decir que ese juramento, de acuerdo al reglamento de la Cámara, se puede confeccionar por parte del legislador que asume, y por alguna razón, bueno, ya lo estás diciendo, por esto de ser periodista, planteaste lo de la prensa independiente, justo en momentos en los que en Salta se vive una realidad muy adversa, muy diferente a lo que, a lo que representa el ejercicio de la prensa independiente, pero de esa realidad gran responsable es el gobierno provincial actual, ¿no? Donde se observa o se advierte un asedio sutil y un manejo poco transparente de la relación o el vínculo entre el poder político actual y la prensa. Yo recuerdo tiempos difíciles, digamos, que en la función como periodista me había tocado también enfrentar con algunas situaciones. Tuve varios problemas en la época de Juan Carlos Romero, gobernador, que lo traté como de incorporar cuando me tocó a mí estar al frente, digamos, para que el condicionamiento y la distribución de la pauta no sea un ejercicio coercitivo. Entonces era, digamos, tratar de hacer lo que éticamente uno pensaba desde ese plano de funcionario público. Traté de hacerlo siempre así, y después con la conformación de los medios, porque por ahí muchas veces se asocia la figura de alguien con el medio donde está. Yo no soy dueño de ningún medio, yo soy empleado, precarizado. Durante muchos años he aprendido a vivir, digamos, de lo que uno generaba en la búsqueda de las pautas publicitarias, no exclusivamente del gobierno. He pasado épocas sin las pautas, y lo hemos hecho con mucha hidalguía y tratando de sobrevivir, porque también hay que reconocer que hay un mercado bastante corto, sobre todo en el interior, para poder vivir de esta profesión. Pero son tiempos, digamos, que uno tiene que poner sobre la mesa tu formación, esencialmente de dónde venís, cómo has trabajado y cómo has ejercido la posibilidad, sobre todo en el caso mío,
de ser periodista y también ser político, porque son dos cosas que se asocian. Entonces la gente por ahí siempre piensa que hay algo más. Vos estás diciendo esto porque querés generar algún escándalo, alguna cuestión que te pueda beneficiar o favorecer perjudicar políticamente. Entonces, bueno, he tenido grandes problemas también, porque muchas veces por la identificación partidaria mis compañeros me decían, che, vos les das más bolilla a los contra que a nosotros. Y bueno, uno trataba internamente de elaborar eso, que para mí era buscar el equilibrio. Pero bueno, se hace lo que se puede y la gente es la que saca sus propias conclusiones. Yo no soy juez de esto. No existe en diputados una comisión de libertad de expresión, digamos como una comisión específica, No. pero en el Congreso Nacional sí existe. Y es interesante que, digamos, forme parte de la agenda, ¿no? Es bueno que haya ahí adentro un periodista, porque también en muchas circunstancias se confundió a las caras conocidas de los medios. Claro. Nosotros tratamos de distinguir entre mediáticos y periodistas, porque no es lo mismo. No, para nada. Y sería interesante que eso, o que tu llegada ahí motorice otro trato, otro vínculo con la prensa. Y no solo con la prensa que realiza la cobertura, sino con la que hace una cobertura pasiva en el plano del acceso a la información pública. De la Cámara de Diputados no se conocen los dictámenes, no se conocen las actas de labor parlamentaria, hay resúmenes que mandan. No se conoce el equipo de prensa, pero no es el acta de labor parlamentaria donde están contenidos los proyectos. No se conoce y no se publican los asuntos centrados. Por lo tanto, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el acceso a la información pública que no se garantizan. Y tampoco hay acceso y ni son públicas las reuniones de comisión. Sabés, Rodrigo, que en el Congreso Nacional las reuniones de comisión son transmitidas por los canales de la Cámara de Diputados o del Senado, ¿no? Bueno, el reglamento dice que las comisiones son públicas a menos que las autoridades determinen, digamos, la necesidad de hacerla secreta por algún tema especial. Claro, digamos, bueno, lo que puede ser secreto y se entiende son las reuniones de bloque, claro, pero no las reuniones de comisión. No, hay comisiones que se constituyen, sobre todo cuando se trata de algún jury de enjuiciamiento, alguna otra situación, que generalmente se puede, con la audiencia obviamente de los miembros de esa comisión. Y se tiene que comunicar además, del mismo modo que las sesiones secretas. ¿No? Sí. También hay posibilidad de sesión secreta, pero eso se comunica formalmente, ¿no? Claro. Eventualmente los que participen darán los argumentos, las razones, pero si no... ¿A qué hace referencia secreto? A que no es público. Okay. O sea, es interna. ¿Sí? Se toman decisiones, se discuten cuestiones que... O sea, las decisiones... De eso sale las decisiones siempre son comunicables. Sí. El debate interno en algunas cuestiones que pueden estar relacionadas, digamos, a una impugnación, a algún otro tema, que también, digamos, en una parte es publicada, pero en el debate... Calculo que la gente por ahí quiere preservar algunas cuestiones. Calculo que debe ser así. Yo, la verdad, voy a debutar dentro de poco. Al ser electo, tenés la posibilidad de no ser condicionado, porque también es ese claro, digamos, un factor que limita también a que los funcionarios públicos actúen de acuerdo a su juramento, tal ¿no? cual. La Constitución, los principios evocados y demás. ¿Por qué? Porque no pueden removerte, pero muchos dicen, bueno, pero esto se acaba en 4 años, yo tengo que plantear un disciplinamiento, una obediencia de vida, y eso termina condicionando su desempeño, pero además restándole calidad a su desempeño público. Lo que condiciona el rendimiento de un diputado siempre es no respetar sus bases. Yo lo que pretendo hacer, digamos, en el marco de cada voto que emita, cada levantada de mano, tener el respaldo de la gente que me votó y que me confió por determinadas circunstancias. Lo que pasa es que lo hemos destrozado tanto a la democracia y a la primaria, digamos, que tiene que ver con el funcionamiento de los partidos, con buscar que los propios seguidores tuyos te empoderen para que vos puedas tomar una decisión en la Cámara, más allá de lo que vos puedas haber pensado y explicado, tendría que ser el funcionamiento básico. Lo que pasa es que no estamos ejerciendo tampoco la democracia interna porque los partidos están atomizados. Yo soy de origen peronista, pero también debo reconocer que el peronismo hoy lo tengo que salir a buscar debajo de una piedra, porque estamos todos desparramados, como hormiguero pateado, como se dice. Entonces, es difícil buscar eso. Entonces uno se reúne con el núcleo duro que uno tiene, un poquito más ampliado, y dice, che, en la Cámara se están planteando estos temas. ¿Cuál es el mandato que yo tengo?
popular. Yo daré mis razones y creo que si no fallamos en eso, digamos, no solamente la participación política, la futura continuidad que pueda tener en elecciones en 4 años, es lo mejor que nos puede pasar, no fallarle a tu gente, esencialmente, a la que confío en vos, no cambiar de jefe, como se dice. ¿Y qué implica hoy por hoy pertenecer al oficialismo provincial? A ver, expresado de un modo más descarnado, ¿qué implica ser saencista? Porque tiene tantos vaivenes. Bueno, que es el problema también, ¿no? Cuando nosotros nos sumamos a esto, no creo que uno deba ser saencista, uno debe ser lógico, digamos, en lo que se vota. Y seguramente Sáenz, como cualquier ser humano, tendrá sus virtudes y sus defectos, y se lo tendremos que hacer saber si hay algo que no coincidimos. No pretendo ser un desobediente por la simple lógica de ir en contrabando de la corriente. Pretendo ser crítico desde adentro, poder plantear y tener el espacio. Cuando hablé con el gobernador, que no fueron muchas veces, 2, desde que tuvimos la posibilidad de formalizar la lista hasta ahora, me aseguró que no iba a haber ninguna interferencia, que confiaba plenamente, digamos, en el libre albedrío de la persona que hoy le salva, y que él iba a tratar de poner en la mesa todas las opciones como para que uno pueda tener garantías de saber qué es lo que se vota. Bueno, ahora el desafío viene por delante. ¿Y a qué bloque te incorporaste? Todavía no lo hemos decidido. Hoy día llegué a la Cámara porque ayer cuando nos comunicamos te dije que tenía que volver a Metán. Bueno, había venido acompañado con mi familia, había que llevarla de vuelta. Así Claro. que hoy regresamos y estamos tocando justamente la incorporación de las comisiones de trabajo a las cuales uno pretende estar. ¿Cuál te interesa? Solicité estar en 3 comisiones, la de Obra Pública, Justicia y Minería. Uh-huh. Importante lo último, ¿no? Bueno, las 3, pero la de minería importante por la cuestión de que esa actividad puede ampliar, todavía no se advierte, pero puede ampliar y reconvertir la matriz productiva de Salta. Totalmente, y la zona sur, que parecería, digamos, en el plano minero de la provincia que no tiene incidencia, tiene un pasado importante, la mina Alexander... ¿Con quién? ¿Con Lola Mora? No, Alexander Gold, ¿se acuerda usted? No recuerdo. Esa mina de oro que había sido cerrada, y de oro y cobre, que estaba en las serranías del Cerro Lumbreras, al frente de Río Piedras. ¿Se acuerda que en el año 2008, después de una prospección y de grandes anuncios, había sido sacada del mercado? Sí. En algún momento tenemos en la zona de Galpón una actividad que, si bien no es minera, también se la considera dentro parte de ese paquete, que es Austin, la productora de nitrato de amonio. Digamos, son muchos otros elementos, y también con algunos otros estudios del suelo que se está haciendo ahora, con la idea de tener una prospección más importante. Creo que también es un capítulo que se puede sumar, y obviamente también discutir, porque si bien son las regalías de la provincia, en la puna y todo lo que se abre el litio, que eso derrame también en todos los lugares de la provincia, ¿no? Que no quede muy sectorizado. Ahora, es tan amplia la diáspora oficialista que, Rodrigo, ¿no sabes a qué bloque incorporarte? No. Hemos hablado, pero se trata también de estrategias políticas, digamos. Hay bloques que seguramente buscarán algún equilibrio. Yo, en lo personal, en la lucha en el departamento, he tenido enfrentamientos con propios, digamos, que también estaban dentro de la línea de Sáenz. Así que, bueno, trato de marcar... Dantur, por ejemplo. Claro, entonces trato de marcar una diferencia. ¿Y qué discutías con Dantur? ¿El nepotismo? La libertad de Río Piedras. Lo planteé en campaña. ¿Cómo digamos. La libertad de Río Piedras? ¿Que la libertad avance en Río Piedras? No. No, estábamos hablando de algunas cuestiones que estaban relacionadas con la dignidad de las personas. Río Piedras es un lugar muy lindo, que tiene mucha historia, tiene gente muy buena. Hubo un combate en el proceso independentista. Bueno, fue quizás una de las batallas más pequeñas, pero más significativas, digamos, en lo que fue el derrotero de Belgrano, desde Tucumán hasta Salta, ese combate histórico que había librado con los decididos de Río Piedras, justamente se les llamaba así, porque eran muy chicos. Y decidieron ayudar al ejército en ese momento y lograr esa batalla que demoró todo el andamiaje, porque había otro elemento natural que era el cruce del río Juramento, que en ese momento no se lo podía cruzar en épocas de verano, había que cruzarlo en invierno, digamos, así que tiene un condimento muy rico la historia. ¿Cuál es lo que yo planteaba? Una ciudad que tiene el 80% de empleados públicos de la municipalidad.
Queda un margen muy poquito, muy chico para la gente. El empleado municipal que gana muy poco dinero, ni siquiera está a la altura de otros municipios, entonces lleva un cierto sometimiento social, digamos, de una forma que a mí no me parece la correcta, se lo hemos planteado en varias oportunidades también. Es muy difícil hacer campaña política en Río Piedra. Usted vaya, compruébelo, hable con cualquier diputado que no sea de quien hablamos y se va a dar cuenta que efectivamente hay problemas, no podés poner un cartel. Entonces, cuando no se dan las garantías necesarias como para la democracia sea efectiva, nos complicamos. Así que en una de esas entrevistas que me hicieron en época de campaña, me dijeron qué iba a hacer y dije, bueno, voy a liberar Río Piedra, digamos, es un término general, digamos, claro. No soy un libertador de nada, pero bueno, me gustaría que la gente pueda expresarse con más naturalidad, no ser coercionada con algún tipo de acciones como diciendo, perdés tu trabajo, no podés hablar. Bueno, la falta de llegada de medios y un montón de otras cosas hacen que medio que se viva en una burbuja y la gente por ahí es sometida de esa manera. Lo digo sin pelos en la lengua, a mí no me parece lógico, digamos, ese accionar, más ahora en tiempos donde la comunicación tiene que ser una garantía absoluta para todos, que se maneje así. Pero bueno, a partir de esas diferencias, obviamente quiero mostrar que soy algo diferente, así que bueno, ese es el desafío de ahora. Nos están escuchando en Metán, Rodrigo, y en Galpón, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo te llevas con la gente de Galpón? Muy hermoso bien. Municipio. Muy bien. A través de FM San José y FM San Francisco, con los nombres de los santos patronos. Exacto. Así que, bueno, está llegando hacia esas localidades. Vos decís, soy peronista de origen. ¿Sabés que hay una característica distintiva en esta nueva legislatura? Es que ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados existe el bloque justicialista. Desapareció. Desapareció como bancada política el bloque justicialista, y posiblemente esto tenga que ver con los nuevos tiempos de la intervención y muchas otras cosas también que se han dado. Y con los alineamientos que hay. Pero bueno, hoy se tiene miedo por ahí de usar las palabras. Ayer vi el juramento de Gastón Galíndez, juró por Perón y Evita. Digamos, no creo que haya una falta de peronistas. Creo que hay una falta de poder conformar y decir a viva voz, este es el bloque peronista, esto es lo que somos. Yo ayer hice una omisión. Digamos, mi familia no tiene origen peronista, yo soy peronista por elección. Eso me da la posibilidad de haber tratado de investigar, estudiar un poquito más y fundamentar mis razones por qué soy peronista. Pero eso lo tenemos que trasladar a la gente que por ahí hoy dice, pero ¿para qué le hablas a un joven de peronista? No entiende absolutamente nada, tenés que carnalizar al otro lado, ya la marchita no va mal, los símbolos, la simbología, los dedos en B y todas esas cuestiones que por ahí la tiran hoy a la basura porque la forma de comunicar es otra. Está bien, yo lo acepto, digamos, pero hay algunas cuestiones formales que sí debemos destacarla y que yo creo que eso hay que sostenerla como bandera. Claro, es importante. Bueno, no ocultarse, digamos, porque uno discute con alguien en la libertad, o alguien que tiene otro pensamiento, o alguien que te dice, che, en el lugar donde estás vos se están produciendo algunos hechos. Yo te escuchaba atentamente lo que pasa con el tema de la salud, del IPS, que es preocupante para toda la provincia, porque estamos hablando de la obra social, digamos, mayoritaria de la provincia. Y es cierto que se han generado muchas cosas, pero es una obra social muy vapuleada también desde el sector privado. Acá tienen que hacer una mea culpa todos los sectores que han hecho detonación, digamos, del IPS, porque si uno ha tenido esa obra social, yo la tuve en alguna oportunidad, y uno veía cómo te pedían cositas cuando estabas internado, que después no te la colocaban, el saqueo permanente, el pago de plus, un montón de otras cuestiones que han hecho que lamentablemente se pierda la confianza y vos decís, che, pero esta es la obra social que tengo no por elección, sino por imposición, y lamentablemente estoy complicado con este aspecto. Y bueno, y desde la parte médica también no se ha ayudado mucho. El círculo médico también es responsable, la asociación de clínicas también han sido responsables. Creo que se ha generado
durante mucho tiempo una bola de nieve que terminó explotando ahora. Y terminó explotando ahora y se buscan siempre culpables, porque así somos en esta sociedad, y muchas veces intervienen algunas cuestiones que salen a la luz. El año pasado en la Cámara misma de Senadores se había denunciado un traspaso casi compulsivo de muchos afiliados del IPS, ustedes recordarán, de algunas clínicas del interior hacia el IMAC. Y eso todavía no ha sido investigado en profundidad. Hay clínicas en Metán que tenían una cápita de 800 personas, esos 800 pasaron todo al IMAC. Y nadie salió a dar explicaciones. Y estamos hablando de otra obra social, estamos hablando del IPS. No, el PAMI. Del PAMI. Del PAMI. Y nadie salió. ¿Se acuerda cuando lo discutían a López Alcobenda en su momento? ¿Pero qué está en discusión entonces? ¿La expansión económica de una empresa privada? Yo creo que las intenciones de expansión en forma monopólica y con pretensiones también de agarrar el gran botín que significa el IPS hay que cuidarlo. Y que también hay que ponerlo en discusión. Muchachos, esto es de todo, no se puede quedar nadie con esto. Esencialmente, vos crecé todo lo que quieras, ofrecé y ganate los mejores servicios, compitamos, pero bajo las reglas claras. Y la misma para todos. Y la misma para todos. Bueno, pero esencialmente el IPS es una monumental transferencia del sector público, porque son fondos públicos, al sector privado, porque los afiliados realizan sus prestaciones, consultas y prácticas en el sector privado. ¿verdad? Sí. Entonces lógico. Hay una transferencia del sector público al sector privado. Y cuando eso ocurre, bueno, hay un sector privado que se desarrolla por encima del resto y llama poderosamente la atención, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿y qué tiene como propio el IPS, o sea, estatal? Un par de consultorios en General Güemes y Alvear, no más que eso. Sí, y no más que solamente eso. En capital. Y después los pagos por las consultas o prácticas que realizan los afiliados en hospitales públicos o centros de salud llegan muy demorados. Pero el grueso de la plata que maneja el IPS es una transferencia del sector público al sector privado. Que debería así ser. Fue siempre. Que, claro, pero antiguamente. ¿Cómo no se va a desarrollar como el sector privado? El IPS. No, yo no estoy en contra del desarrollo, a mí me encanta que crezcan y que puedan tener más y mejores servicios. Las condiciones son las que yo discuto. Antiguamente un ente autárquico como el IPS tenía un representante de los afiliados sentado en la mesa del directorio, claro, que también podría aplicar. Eso ya no se discute, ni siquiera está en tela de juicio. Yo creo que tendremos que volver a esa discusión. Bueno, y también hay otro tema. Los representantes del pueblo tienen que tener un rol más activo, ¿no? Claro que sí. Y ahí hay un tema importante. Cuando vos me decías transferencia, es un intermediario, es una obra social, no va a tener prácticamente ningún servicio propio, pero sí lo van a hacer los privados. Entonces hay que cuidar los privados, perfecto. Hablemos con los privados y que las reglas de juego las ponga el IPS en base a la defensa propia de sus afiliados y que no sea la clínica o que no sea cualquiera que hoy se le ocurre y por, digamos, el crecimiento que pueda tener en cuanto a la calidad de los servicios, que vamos ahí también a un tema importante, tenga la posibilidad de, crecer como lógica y que está bueno que así sea, pero no me pongas las reglas del juego, porque es mi obra social la que yo voy a buscar para que me defienda cuando vos no me cumplís con algo como clínica. A mí me pasó hace muy poquito, mi señora vino, se internó acá, desde la clínica dijeron, no, en este momento estamos en otra situación, así que no vamos a reconocer los análisis para el que estaba internado, y tuvo que pagar todo externo. Nadie devuelve esa plata. El cambio de reglas de juego en medio del juego es preocupante. Entonces, básicamente lo que uno necesita. Y cuando yo escucho que piden por ahí que le paguen, que denuncien a quien cobra plus, es una locura. No se puede denunciar porque yo pongo la confianza en ese médico, yo voy a ofrecerle o voy a pedirle al médico que me cure y a su vez yo le voy a estar denunciando al tipo que me está brindando salud. Es una locura, eso se debería encargar el propio IPS de detectar esas circunstancias y hacer lo que debe hacer, si no está en el padrón que tiene que pagar. Hablamos de que estamos conversando con Rodrigo García, es flamante diputado provincial, departamento Metán, es periodista, juró por
la prensa independiente. Y los bomberos voluntarios también, ¿no? Y los bomberos claro. voluntarios. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Sos bombero voluntario? Sí. Ahí está. Y Ah, soy mira el vos. presidente. Es que cuando no te toca, ¿viste? Soy el presidente. Al igual que Esquivel, que soy fue el- convencional. Sí, soy el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Posta Yatasto de la ciudad de Metán. Y a mucha honra, digamos, porque en la memoria de mis padres, que también fue objeto de juramento, fue mi papá quien creó ese cuerpo en el año 79, hace muchísimos años, así que creo que viene bien de adentro. Y vos lo dijiste bien, digamos. ¿Por qué viene? Es porque algo te tocó y son los dos métiers míos, digamos, fundamentalmente, el periodismo y los bomberos. ¿Vos sos Que amo, de esos tipos amo, que me encanta. siempre está alerta a los riesgos o no? Sí. Sí, está me, bueno. me pasa. Además, ¿Tenés taller en casa? ¿Algún? Sí, y ahí tengo tenés varias todo. cicatrices Su también en propio medio pañol. de muchas cosas. Un Y balde de también arena, todo mi eso. señora se ríe porque yo soy de ajustarme los zapatos siempre. Cualquier zapato A que la tengo, hora. no puedo tener un mocasín, digamos, estoy siempre abotinado Atando. porque la emergencia siempre me puede. Cuando La entro seguridad acá, en el pie. ya vi hasta dónde son los lugares donde puedo escaparme, digamos, por si sucede algo. Son- Una pregunta incómoda. Es son por especialista en medio- siniestros. son medios traumados. ¿viste? Claro, Pero bueno, es bueno, un ¿Sabés trauma. a lo lo de que uno los se dedica? zapatos es Yo soy mejor. criticona de comida, pero con todo. Con todo, Pero no. poneme a cocinar a mí. Por eso. supuesto. Lo de los zapatos también parece que es una cuestión solo de gente que acude en emergencias, pero por ejemplo el otro día vi un video de un accidente increíble de una persona que queriendo frenar aceleró y estaba manejando con tacos o Claro. con chancletas. Sí. Es mejor descalzo antes que eso. Por supuesto, vemos ahora chicos que manejan moto con ojotas, Chinelas, sí. con chinelas, y uno se agarra la cabeza, dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Y fallan los frenos? ¿Con qué freno? Bueno, todas esas alternativas, uno que la tiene incorporado, te despierta cierta desesperación. Ayer cuando estaba en el edificio de la Cámara y temblaba, porque tiembla ese Tiembla, edificio. tiembla. También, Es como la digamos, Bombonera, ¿eh? Claro, entonces, digamos, bueno. El aliento que le falta a esa cámara, papito, para ponerse la pulmonera. Bueno, independiente, soy independiente, así que imagínate, hay una asociación total de cosas. Tenemos mensajes, pero bueno, Dale. decíamos que lo compartimos enseguida. Estamos hablando con Rodrigo García, es diputado provincial por Metán, y aún no definió el bloque al que se va a incorporar. Lo que sí sabemos que ya no existe el bloque justicialista en la legislatura provincial, ni en diputados ni en el Senado. Probablemente, Rodrigo, probablemente esa situación tenga que ver con lo que vamos a escuchar. A ver. Mire, yo creo que la nostalgia del peronismo, la nostalgia del radicalismo, los tiempos van cambiando y creo que hay que adaptarse a lo que los chicos, los jóvenes van pensando. A los jóvenes les habla de Perón, ya muy pocos saben, algunos ni de Maradona, ya no. Yo creo que hay que empezar a adaptarse a los tiempos y yo creo que la política... Bueno, caducó a Maradona y caducó a Perón, Gustavo Sáenz. Este fue un diálogo que tuvo lugar en América TV hace muy poquitos días y en el que, además de hacer esa definición contundente, también volvió a ratificar su voluntad de colaboración con el gobierno nacional de Javier Milei, ¿no? Entonces, bueno, si el gobernador dice eso, bueno, disolvamos, ya pasó de moda el peronismo, pasó de moda el justicialismo. En la Cámara, vos la conocés por tu labor periodística, sí. Había hasta un azulejo para determinar el espacio que ocupaba el bloque justicialista. Y hoy ya lo tienen que sacar, ¿no? Llamar a los albañiles. Yo no creo que sea tan así, creo que saben, digamos, tratando el bloque mayoritario se llama Todos por Salta. Es una persona que tiene su visión bastante clara con respecto a lo que puede suceder o lo que está sucediendo en la sociedad actual, donde no le damos mucho espacio a la historia. Yo soy un apasionado de la historia, si no caducaría Güemes, caducaría Belgrano, San Martín, y yo no creo que esto sea así. Si estamos así, es algo mal que nosotros hemos hecho, porque la historia es una materia que nos obliga siempre a estar muy, muy atentos para no cometer los mismos errores, porque si no, cíclicamente volvemos a meter la pata con todas las cosas que ya han pasado. Claro, entonces, remito, falta que diga después, ¿no? Sí, bueno. Rodrigo. Entonces, tenemos eso. Y yo, con respecto a Milei, tuve graves problemas, digamos, cuando fue su presentación en una conferencia de prensa el año 2018 en Metán,
y agredió a una periodista. Sí, la trató de burra, ¿no? Ese día. Teresita Fría la trató de burra y yo estaba ahí, en ese ambiente, era una colega y me agarró mucha bronca, agarré el micrófono, le dije, mira, todas las preguntas que te voy a hacer las paso por alto, solo quiero que le pidas disculpas a una mujer que la agrediste gratuitamente. Y se armó un lío bárbaro porque me trató de populista impresentable. Me imagino. Bueno, casi peleamos. Nadie casi más peleamos. misógino que él. Entonces, en esa circunstancia, después los muchachos ahora, porque lo declararon persona no grata en la ciudad de San José de Metán. Entonces, hubo un después, digamos, donde este tipo es presidente de los argentinos, y me decían, che, culpa tuya, no nos van a pavimentar la ruta 934, pero vamos a quedar en el olvido. Nada, bueno, lo cierto es que pasaron 2 años y la ruta todavía está en veremos. Y no es culpa tuya. Y no es culpa mía, digamos. Pero bueno, creo que eso nos marca, digamos, con respecto a algunas posturas efectivas que hemos tenido. Tuve la posibilidad también, en plena entrevista con Patricia Bullrich, marcarle la acción que era la primera vez que yo había visto llorar a mi papá cuando ella había determinado la baja del 13% de los en salarios. 2001, ¿no? 2001. Y esas son cosas que a uno le queda marcado. Entonces uno ve estos mismos personajes que mi padre lo denominaba pollo al espiedo. Le decía, sí, disculpa la palabra que voy a decir, están quemados hasta el culo y siguen dando vueltas. Entonces eso te obliga a tomar posiciones con algunas cuestiones. Entonces, yo, repito, soy del bloque oficialista, soy bastante crítico, pero tengo mi independencia en el pensamiento y mi compromiso con mi ética y con mi memoria. Entonces, si la historia no me permite a mí hacer lo que uno siente, como decía Mariano Moreno en la frase de la Gaceta de Buenos Aires, difíciles tiempos aquellos en que se puede decir lo que uno siente y sentir lo que uno quiere. Y yo creo que hay que equiparar esas dos cositas. Rodrigo García, diputado provincial por Metán, nuestro productor se enoja cuando vienen invitados al piso porque nos extendemos. Sí. Bueno, perdón. No es por la responsabilidad es toda mía, ¿no? La última, preocupa la aeronavegación de avionetas en el sur provincial, porque eso está asociado al narcotráfico, lo sabemos, y viene ocurriendo de hace muchos años. Yo voy a hacer una pequeña corrección porque no puedo, soy maestro ciruela, no son avionetas, son aviones de pequeño porte. Las avionetas no existen en el lenguaje aeronáutico, Bien. Me lo han remarcado siempre, y esto tiene que ver, digamos, con las facilidades que tienen. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿Cuántas familias hay? Yo tengo entendido que hay un solo dueño de la tierra y que después esa tierra había sido arrendada. Vos me estás hablando de la avioneta que puntual, cayó, ¿no? Del avión que cayó exactamente Pero hay en Rosario, muchas la frontera. fincas en el lugar, en la zona. Hay muchísimas. Que todas tienen pistas. No todas. Muchas. Hay muchas de ellas. Lo que pasa es que estos aviones pueden aterrizar en cualquier lado. Eso vale la pena destacar. Son aviones pequeños, STOL, con una posibilidad de que en 300 metros ya está. Entonces cualquier camino más o menos arreglado pueden aterrizar. Es más, las pistas que muchas veces se ven son las que eligen los aeroaplicadores, los fumigadores. Ellos no tienen la obligación de aterrizar en las pistas, en el lugar apto declarado lo pueden hacer. Entonces van a trabajar en una zona donde están lejanos a algún aeroclub o alguna actividad, entonces preparan con una motoniveladora 300, 400 metros de pista y queda ahí ese residual. Esas son las que son fácil de detectar en el aire. Hoy con la tecnología te mando las coordenadas, GPS, ahí tenemos algo y eso se simplifica mucho. Y obviamente entra en juego ahí ahora la ley de derribo, que es todo un elemento nuevo que lo incorporamos, pero a los que hay que saber no es solamente poner un avión a la par y disparar, sino también que está protocolizado. Hay muchos otros elementos que se pueden hacer tratando de disuadir que entre al espacio aéreo argentino, para decirle que baje. Hay hasta lenguajes porque la radio ahí no funciona, van todos muchachos mudos, apagados, no funciona ningún elemento de comunicación, ni el transponder, ni la radio. Entonces, bueno, se podría, creo, aplicar, pero con una característica distinta. Actualmente los aviones que interceptaban esto tenían la base en Santiago del Estero, son aviones que andan muy rápido y que también consumen mucho combustible. Entonces, hasta llegar a la desestimación de ese vuelo,
se gasta mucho combustible, tienen que ir a reabastecer, hasta eso el avión ya aterrizó, ya hizo lo suyo y ya se volvió. Digamos, así que hay que tener aviones de similares características, que anden a la misma velocidad, que puedan tener la capacidad de desalentar eso y acompañar un vuelo los kilómetros que sean necesarios, o los nudos que sean necesarios, hasta que si ese avión no contesta, recién hacer la práctica en un lugar adecuado para eso, porque no vas a tener... Todo un protocolo a la vuelta. No vas a derribar un avión arriba de una ciudad. Bueno, cerramos. Ana Laura dice, juró por la prensa independiente, qué interesante, mis felicitaciones. Y a los 5 minutos dice, retiro mis saludos, prensa independiente y insiste, es una contradicción, ¿no? Y Tomás nos dice... La vida hola, es una Paulo. contradicción, amigo, no se haga problema. El que va a caducar es Sáenz, un pibe de 10 años sabe quién es Maradona, dice Tomás. Bueno, hay otros mensajes, pero... Lo que sea, ¿no? Uno acepta todo, ¿sabes? Yo en mi Por noticiero supuesto. del mediodía... ¿Tiene otro cuero el periodista o no? Hago esa práctica. A todos los invitados les digo, mire muchachos, a mí me mandan mensajes, se los voy a leer. Mientras sea el respeto, el canal comunicante, está todo bien, digamos. Pero y queda abierta la comunicación, ¿no? Por supuesto que sí. Pasa cada cosa en la Cámara de Diputados, Rodrigo, que hay veces que ya lo vamos a ver, entonces. No les gusta dar la cara, ¿no? No les gusta dar la cara. Prefieren el ostracismo porque eso es redituable. Sobre todo en términos económicos. Bueno. Gracias. No, gracias a ustedes. 11:48, hasta aquí el diálogo con Rodrigo García, diputado provincial, flamante diputado provincial por el departamento de Metán.